Por favor, me confirma si se oye bien y Sí, se oye, si se ve. Muy bien, permítame un momentito. Tener una hoja de trabajo que se va a enviar a Classroom para que ustedes la puedan subir hoy mismo. Esa va a ser contar como una hoja de trabajo, o sea, en este caso en los punteos de tareas. Em, Hoy vamos a hablar acerca del método de Picard, que es el método que nos corresponde el día de hoy. Solo voy a ver la que está. Abrir las herramientas para poder escribir. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca del método de Picard. Pues entonces quiero comentar que en todo lo que nosotros hemos estado trabajando se vienen dando algunas situaciones específicas para poder resolver los casos de las diferentes ecuaciones diferenciales. Entonces, el método de Picard eh, viene siendo otra forma de poder trabajar eh, esta situación. Quiero comentar que el método de Picard es una técnica interactiva utilizada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y lo que consiste es en aproximar la solución mediante a sucesivas interacciones. La idea básica es comenzar con una aproximación inicial y luego mejorarla en cada interacción utilizando la ecuación diferencial dada. Formalmente, si nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de la forma y' de t, y tenemos f de t y y de t, esta sería vamos a decir, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces, esta va a funcionar con una condición inicial, que nosotros vamos a decir que este va a ser T sub O, y esto nos va a dar un resultado que va a ser Y sub O. El método de Picard eh, se puede expresar mediante la expresión que nosotros vamos a tener Y sobre N más 1 de T, y esto nos va a dar Y sub O más la interacción que vamos a ir teniendo precisamente de la diferencial. O sea, en este caso aquí vamos a tener una función ya específicamente con una integral específicamente que vamos a tener evaluada desde las condiciones iniciales, pero en este caso nosotros ya que vamos a utilizar los X acá, pues como lo hicimos la vez pasada, vamos a colocar aquí f de t y y de t de la expresión para poder hacer la diferencial. Entonces, aquí se van haciendo varias interacciones, se van haciendo las interacciones que se necesiten para poder llegar a tener una aproximación específica. Entonces, aquí vamos a tener que y de n de t es la aproximación en la enésima interpretación. Aquí se repite este proceso para obtener interactivamente las mejores aproximaciones de la solución. Y es importante notar que la convergencia que vaya a tener este método eficaz va a depender de las propiedades específicas de las ecuaciones diferenciales ordinarias y de la función que nosotros hemos señalado de esta parte. Este método se utiliza, como les dije, para las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que no sean lineales.
y su convergencia puede no estar garantizada en todos los casos. Quiero señalar eso para que ustedes lo tengan presente. Entonces, como les dije, aquí iniciamos con una condición inicial que va a ser y' teniendo una función que va a estar en XY. Un micrófono encendido. Y pues con la condición inicial que habíamos señalado nosotros inicialmente para tener un resultado de Y sub O. Entonces, considerando lo que nosotros hemos visto anteriormente, puede escribirse la función continua en una región que contenga un punto que vamos a llamarlo como X, O y Y sub O. Ese sería este punto específico, que ahí es donde nosotros iniciaríamos. Y vamos integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a X. O sea, todo se integra con respecto a X. Vamos a ponerla aquí. Integra con respecto a X. Entonces vamos a tener la expresión de la siguiente manera, que vamos a tener ya precisamente nuestras familias de funciones, y aquí colocaríamos la integral de la X inicial hasta la X de la función que nosotros habíamos dicho anteriormente. Entonces esto como ya tendríamos X, entonces se trabajaría con T en esta situación. Ahora bien, cuando nosotros tengamos ya una interacción específicamente, la constante va a seguir estando acá y nosotros vamos a proseguir haciendo de un nuevo X hasta el otro X que nosotros llegamos acá y nuevamente tomamos la función que tendríamos evaluada en este caso. Obviamente esto lo que nos conduciría es a que tengamos a C. Por tal razón, nosotros podríamos decir que C va a ser el Y sub O inicial que podríamos ir señalando en este caso, para que nos vaya quedando una expresión como Y sub O, que vamos a tener acá, ya no vamos a colocar la C, más la integral X sub O hasta X de F de T, Y de T, todo esto evaluado en D de T. Y así recíprocamente se va haciendo las necesidades que se vayan utilizando. Si se parte de esta última expresión que tenemos acá, para obtener la 1, la primera que nosotros teníamos en este caso, la que tenemos acá, la inicial, si se parte de esta para llegar a esta, entonces la ecuación integral de la número que tenemos, de la que tenemos aquí al final, la podemos hacer por un método de aproximaciones sucesivas. Ahora, supongamos que en el caso de Y sub O de X, que sea una función continua y arbitraria, y va a representar una conjetura o aproximación de las soluciones que tengamos precisamente de esta ecuación, entonces podríamos ya utilizar, por ejemplo, X, y acá en lugar de colocar el Y que teníamos, ya colocamos la expresión que tenemos acá como el Y sub O, que tendríamos en este caso. En lugar de tomar la situación específicamente, vamos a poner aquí Y de X, en este caso. Tomando la expresión que nosotros tenemos acá, en la interacción que ya tenemos seguida de Y sub O, Y sub 0, tendríamos Y sub 1, aquí tendríamos Y sub O, aquí nuevamente consideraríamos la integral entre estas variables de F de T y ya utilizamos Y de T, en este caso de, haciendo la sustitución del T que de nosotros estamos hablando en este caso. Bueno, entonces se esperaría con la nueva función
que nosotros tengamos una aproximación de la solución, repitiendo el procedimiento de otra función que está dada por y sub 2, que va a salir siempre de esta misma expresión, pero lo que utilizaríamos acá, en este caso, ya no sería el y sub 0, sino ya tomaríamos el resultado que nos quedó acá. O sea que aquí sería y sub 1 de t, de t. Y así vamos tomando, por ejemplo, y sub 1 de x, el y sub 2 de x, el y sub 3 de x, hasta que no, hasta donde nos pidan llegar a esta situación. Entonces, en llegar hasta la enésima situación, llegaríamos a tener una expresión de la siguiente manera: y de n de x, acá ya tendríamos el y sub fijo, aquí tendríamos ya precisamente la integral desde x sub o a x, pero aquí vamos a utilizar si ustedes se dieron cuenta, en el 2 yo utilicé el 1, en el 1 yo utilicé el 0. Por eso de que en este caso vamos a tener yn-1, señalando que sería el anterior al que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí n representaría el número de interacciones que nosotros utilizaríamos para llegar a las expresiones que nos puedan solicitar. Entonces, aquí es muy común que nosotros utilicemos ya esta expresión para poder llegar a la conclusión de que y sub o de x es y sub o, y en el uso reiterado de la expresión que tenemos aquí, es lo que nosotros conocemos como el método de interacción de Picard. Entonces vamos a ver ahorita una situación específica de esta parte. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos a y' que va a ser y menos 1. Y acá tendríamos la condición de que y de 0 sería igual a 2. Entonces nos van a decir que utilicemos el método de Picard para encontrar las aproximaciones de y1, de y2, de y3 y de y4 que utilizaríamos en este caso. Entonces vamos a ir identificando la situación. Por ejemplo, acá cuando tenemos x0, en y sub 0, ¿cuánto tendría? A ver, si tenemos que x es 0, en y sub 0, ¿cuánto tendría? ¿Jóvenes? Pues tendría el número 2. Aquí tendría el número 2. Si x es 0, y sub o sería 2. Y así vamos a ir haciendo las interacciones hasta que tengamos t de yn-1 de ese t. Y vamos a llegar a obtener yn-1 de t hasta restar el número 1 que tenemos acá. O sea, el y que tenemos acá lo sustituimos en esta expresión con el menos 1. Entonces, la expresión que nosotros tendríamos para utilizar el método de Picard es y de n, que aquí utilizaríamos precisamente esta última expresión que tenemos acá. Eh, Permítanme un momento. ¿Qué? Bueno, miremos. Vaya, pues. Hay un micrófono encendido nuevamente. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a utilizar esta expresión que teníamos acá, el yn de x va a ser igual a y sub o. Vamos a ir copiando como tenemos aquí la expresión. Y sub o más la integral de x sub o hasta x de f de t. Y aquí utilizaríamos y de menos 1 de t, de t. Bueno, ahora sustituyamos valores.
y de n de x es igual a y sub o. ¿Y y sub o a quién sería igual? A 2, ¿verdad? Más la integral desde x sub o, que ya sabemos que es 0, hasta x, que todavía no sabemos qué es. Pero lo que sí sabemos es quién es, cómo podríamos escribir esta expresión. La podríamos escribir de esta manera, mira. Y n menos 1 de t menos 1, que es lo que nosotros tenemos en este caso de la sustitución. Y colocamos el d de t. Ahora, como nosotros queremos buscar el 1, el 2, el 3 y el 4, entonces ya empezamos a partir de acá a hacer las diferentes interacciones que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, en el caso de de sub 1 de x, ya sabemos que aquí es 2, aquí tendríamos 0, tendríamos x, pero ahora en el caso de acá, eh, como nosotros no tenemos un valor específico para sustituir aquí en esta expresión, nosotros podríamos utilizar la primera expresión, que sería 1 de d de t, para poder utilizar esta situación. Ahora, si hacemos la integral de esto, este 2 se copia, pero ¿cuál es la integral de esta situación que tenemos acá? ¿Cuál sería la integral? Pues a integrar esto evaluado de 0 a x, aquí nos quedaría x. O sea que esta sería nuestra primera expresión. Ahora en y sub 2 vamos a tomar aquí el y sub 0. Aquí va a ser, vamos a evaluar desde 0 a x. Aquí ya no tomaríamos el valor de y sub, de y sub 0, sino tomaríamos el valor de y sub 1, y ya tenemos la expresión aquí, miren. Entonces ahí es donde nosotros pues empezamos a hacer la situación específicamente. O sea, ya que tenemos en y sub 1, 1, vamos a tomar esta expresión y le vamos a sumar la letra t, que tomaríamos en este caso. Y esto se evaluaría de d de t. Bueno, entonces el 2 lo copiamos acá, hacemos la integral. ¿Cuál sería la integral de 1? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la integral de 1? Evaluado de 0 a x, ¿verdad? X, X. Y el de t, X cuadrado dividido 2. x al cuadrado dividido 2. Muy bien. Ahora nos vamos con el y de 3 de x. Nuevamente copiamos el 2. Y aquí pues ya tendríamos que hacer una interacción específicamente con los valores que vamos tomando. Lo que pasa de que, vuelvo a repetirles, si tenemos 1, vamos tomando el y sub 0. Si tenemos el 2, lo vamos tomando como y sub 1 y así sucesivamente. Solo que aquí en este caso los valores, como ya tenemos el 2 acá, por eso se coloca 1, porque al principio teníamos 2, después se coloca el 1, y como aquí era 2 más x, entonces por eso, como ya tenemos el 2, entonces vamos a poner 1 más t. Entonces en este caso nos va a quedar 1 en lugar de x, porque ya tenemos el x acá, va a ser t, en lugar de x al cuadrado, aquí va a ser t al cuadrado partido 2 de t. Muy bien, el 2 lo copiamos entonces. ¿Cuál sería la integral definida entre 0 y x de 1? Pues ya sabemos de que va a ser x. ¿Cuál sería el siguiente? En t. ¿Cuál sería el siguiente? X al cubo dividido 6. De t, ahorita de t. T cuadrado dividido 2. X al cuadrado dividido 2. Recuerden que como estamos sustituyendo el x, ¿verdad? Y ahora el t al cuadrado, ¿cómo quedaría? Ah, ¿Cómo nos X al quedaría? cubo dividido 6. Dividido 6, pero vamos a descomponer esto como
por 2 y ustedes van a dar cuenta después por qué. Entonces aquí ya tenemos las interacciones de X3. Ahora vamos con el Y4. El Y4 de X. Tendríamos el 2 más la integral de 0 a X. Pero recuérdense que aquí vamos a copiar esto, ¿verdad? Solamente que ya no vamos a poner el 2 porque lo tenemos acá. Entonces va a ser 1 más t. Estamos tomando esto como el t porque aquí estamos con el x. Usted vuelve a ser t. Aquí va a ser más t al cuadrado partido 2. Y acá t al cubo partido 3 por 2, que era lo último que teníamos. Ahora sí, integremos a partir de esta solución. El 2, pues se queda así como está. Ahora, ¿cuál sería la integral definida entre 0 y x de 1? Pues nos va a quedar x. La integral de 0 a x de t, ¿cuánto nos va a quedar? X al cuadrado dividido 2. X al cuadrado dividido 2. El siguiente, X al cubo dividido 2 por 3. 3 por 2. Colocamos primero el 3. Y después van a ir viendo por qué vamos a colocándolo de forma descendente. ¿Cuál sería el último? X a la 4 dividido Perdón, 4 aquí por puse 3. t. Aquí puse t. Perdón. X a la 4. Dividido 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. Muy bien. Bueno, entonces, gracias. Muy bien. Por el método de inducción que estamos utilizando en este caso de las interacciones, el último ejemplo se puede demostrar con el enésimo término en las sucesiones aproximadas. Por ejemplo, en el caso de y de n de x, nosotros tenemos 2 más x. Aquí podríamos colocar x al cuadrado y acá 2 factorial, porque 2 por 1 me da 2. Aquí podemos colocar x al cubo partido 3 factorial. Recuerden que 3 factoriales que se multiplican por sus antecedentes hasta llegar a 1, ¿va? 3 por 2 por 1, que me daría lo mismo que el factorial. Aquí x4 partido 4 factorial. Y podríamos llegar a hacer más sucesiones hasta que nos quedara x a la n partido n factorial. Entonces, prácticamente nosotros podemos ya expresar esta situación de y de n de x como 1 más la sumatoria de k sub igual a 0 hasta n de x elevado a la k partido k factorial. O sea que nosotros llegaríamos a una generalización por estas expresiones que tenemos acá. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda, por favor. Todo lic. A ver, repitamos acá. A ver, ¿dónde se perdió? Este es el método Picarno. De picar, así es. Bueno, así es. Yo me perdí desde que empezó con Y sub N. Y sub n. Ah, va, mira pues. Es que nosotros ya habíamos dicho que y sub n era esta expresión que estamos señalando aquí. Es esto, ¿ya? Entonces, a nosotros nos están, esto es lo que a nosotros nos dieron, ¿verdad? Vamos a colocar con un cuadrado rojo, que es lo que nos dieron. Esto es lo que nosotros nos dieron. Entonces, de aquí nosotros ya tenemos una condición inicial, que es que y de 0 es igual a 2. Eso nos lo dieron, también nos lo dieron. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el y de sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4. Entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a ver quién es el x sub 0. Si no coloqué como x sub 0 acá. Primero vamos a ver quién es x sub 0 y quién es y sub 0. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Acá. Cuando tengo que x es 0, ¿cuánto va a tener y?
2. ¿Y cómo nos quedaría la expresión? Pues nos quedaría f de t, según lo que nosotros copiamos acá, yn-1 de t. Pero esto, si nosotros lo sustituimos con lo que tenemos en la expresión, nos va a quedar como yn-1 de t menos este 1 que nosotros tenemos acá. Miren, el y es sustituido por esto, menos 1. Bueno, entonces ya que nosotros teníamos esta expresión que está en color negro, la volví a copiar para sustituir variables. Bueno, ¿por qué? Porque ¿quién es y sub 2? Y sub 0 es 2. Aquí vamos a evaluar desde x sub 0 hasta x, pero ¿quién es x sub 0? Es 0, de 0 a x. ¿Y qué vamos a evaluar? La expresión que nosotros tenemos aquí, miren, de d de t. Entonces venimos a sustituir y de 1 de x va a ser igual a 2, porque ya sabemos que y sub 0 es 2, más la integral de 0 a x, porque ya sabemos de que x sub 0 es 0, pero como aquí el y sub 0 es 2, y ya tengo un 2 acá, entonces yo voy a colocar el 1. ¿Por qué? Porque a la hora de integrar de 0 a x, me va a quedar 2 más x, porque el y sub 2 ya lo tengo acá. Entonces, por eso puse aquí 1. Después me fui con el y sub 2. El y sub 2, tenemos sub 0, que es 2. Lo evaluamos desde 0 a x. Pero aquí tendría que ser el y sub 1. Pero recuerda que aquí tenemos 2 más x. Y ya tengo un 2 acá, entonces colocaría 1 más el t. ¿Por qué? Porque ya tengo x aquí, miren. Por eso utilizo la sustitución de t, porque vamos a integrar teniendo este como uno de las evaluaciones. Entonces integramos. El 2 lo copiamos, miren. La integral de 1 evaluado de 0 a x es x. La integral de t evaluado de 0 a x es x al cuadrado partido 2. Bueno, entonces como nos dicen que evaluemos y3 hasta y4. Entonces en y3 voy a poner 2 más lo que tuve en y2, que sería esto. Miren, recuérdense que el 2 ya lo tenemos acá. Entonces aquí tendría que ser 1. Aquí en lugar de x vamos a poner t porque aquí tengo el x. Aquí en lugar de x vamos a poner t porque aquí tengo el x. Y esto fue lo que fue evaluando. El 2 lo copié. La integral de 0 a x de t, de 1, perdón, es x. La integral de 0 a x de t es x al cuadrado partido 2. La integral de 0 a x de t al cuadrado partido es x al cubo partido 6. Pero mejor, les estaba comentando que mejor lo íbamos a expresar en términos de producto, como 3 por 2. Y así nos fuimos con el y sub 4. En el y sub 4, con el y sub 4, colocamos 2, pero en lugar de colocar acá, vamos a utilizar el y sub 3, que es lo que nosotros tenemos acá. Solo que como ya tenemos el 2, entonces va a ser 1 más t al cuadrado partido 2, más t cubo partido 3 por 2, que es lo que tenemos acá. Miren, el 2 lo copio, la integral de 1 es x, porque estamos evaluando de 0 a x. La integral de t es x al cuadrado partido 2. La integral de t al cuadrado es x al cubo partido 3 por 2. Y la integral de t al cubo partido 3 por 2 va a ser x a la 4, 4 por 3 por 2. Entonces, si usted observa, ya tenemos una expresión que podemos generalizar. Porque si usted se da cuenta, aquí no tengo x. Aquí tengo x1. Aquí tengo x2, x3, x4. Y todos van quedando con factorial. Entonces aquí nos queda, por ejemplo, el 2 es 2 factorial porque 2 por 1 es 2. 3 por 2 es como decir 3 factorial porque 3 por 2 por 1 me da 3 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2, pues eso lo coloqué como 4 factorial. Ahora podemos observar esta peculiaridad. Aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Aquí tengo 1, aquí tengo 1. Aquí tengo 0, aquí no tengo ni una expresión. Aquí tengo 3, aquí tengo 3. Aquí tengo 4, aquí tengo 4. Y o sea que nos va quedando algo general como lo que tenemos acá. Cualquier valor indefinidamente que nosotros colocamos, nos vamos a llegar hasta esta expresión. Por lo tanto, ya podemos generalizar esta expresión. Si yo evaluara esta expresión, me quedaría de k0 hasta n lo que tenemos acá, mire, de k, siendo k factorial lo que tenemos ahora.
Y ahora recuérdese, aquí si yo tuviera x a la 0, 0 factorial. ¿Cuánto es 0 factorial? Es 1. Y es por eso que queda un valor acá. No sé si le aclaré su duda, por favor, me puede preguntar. O me Sí, puede decir. gracias, Nick. Muy bien. Bueno, observando esta última expresión que señalé ahorita, nosotros podemos observar que el n de x, podemos tener una expresión cuando tenemos n, cuando n tiende a infinito. O sea que esto todavía lo podemos reducir más. Esta expresión que tenemos acá, si utilizamos el límite, lo podemos simplificar inclusive más. Y podríamos decir que y de n de x es 1 más la exponencial de x. Esto no es una novedad notar la función en la solución exacta del problema inicial dado, pero aquí no debemos de engañarnos con una facilidad relativa, porque se obtuvieron las interacciones en y de n, en este último ejemplo. En general, la integración que requiere para generar la sucesión de y de n convergen, podríamos decir, de una forma armoniosa con la función explícita. Por eso es de que nosotros nos podemos preguntar, ¿el método de Picard es un método práctico para resolver una ecuación de primer orden? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Además, a la manera de un científico, ustedes son, cuando se gradúen, pues son científicos porque son en las ciencias, en la enseñanza de las ciencias, en matemática y física. Entonces, se podría preguntar para qué sirve. Pues puede ser que la respuesta no satisfaga y el método de interacciones de Picard es un instrumento teórico que pasa por un estudio de la existencia y la unicidad, podríamos señalar así, la unicidad de soluciones de varias ecuaciones diferenciales. Entonces, si nosotros tuviéramos la función XY, se le imponen ciertas condiciones para poder demostrar cuando sucede esta situación específicamente. Se tiene que poner algunas condiciones. Tiene que estar definida por la ecuación que nosotros señalamos acá. Tiene que estar señalada por esta ecuación. Esta va a ser clave para poder ver para poder ver la situación y ver si converge con la función y satisface la integral que tenemos en la expresión. El problema del valor inicial es un método que ayuda a poder ver algunas situaciones específicas, pero podemos ir viendo algunas situaciones donde sí se puede ir aplicando, pero sí necesitaríamos conceptos muy claros acerca de un cálculo avanzado, eh, y es por eso que es necesario que ustedes hayan estudiado ecuaciones en cálculo superior y análisis vectorial para poder ir viendo todas estas situaciones. Entonces, al ver esta situación, en los temas más adelante se empieza a ver cómo este método ya puede ayudar a aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales que vamos utilizando, que se utilizan estas interacciones que vamos a diseñar. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a ir a trabajar en parejas. Solo quiero que añadamos esto a la tarea que dejé ayer, a que lo agreguen. Van a encontrar la interacción de 1 hasta 4 también, viendo si se puede generalizar. Esta sería la primera. La segunda, x más y. Vamos a poner y, perdón, aquí es de 0, es acá. Cuando x vale 0, y vale 1. Vamos a poner lo mismo aquí. La 3, y' de 2xy. Vamos a poner también de que vamos a poner esta condición. Y la número 4, que sería y' es igual a 2x a menos 2xy más x cuando y de 0
vale 0. Muy bien, chicos. Entonces vamos a detener la